Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Denise Angélica Reyes Reyes, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la carrera de Educación Inicial. El día de hoy vamos a hablar de las perspectivas filosóficas, paradigmas y enfoques del conocimiento científico, donde caracterizaremos los diferentes paradigmas filosóficos, científicos y enfoques asociados a la investigación. Entrando un poquito en contexto, pues en el ámbito de la investigación, comprender de dónde surge el conocimiento, cómo se interpreta la realidad y el método que utilizamos para estudiarla es fundamental para obtener resultados válidos y útiles. Para lograrlo es necesario conocer elementos claves que guíen todo el proceso investigativo, en donde abarcan los paradigmas filosóficos, los paradigmas científicos y los enfoques de investigación. Pues podemos decir que los paradigmas filosóficos representan las grandes corrientes de pensamiento que han intentado a lo largo de la historia explicar el origen y la naturaleza del conocimiento. Estas perspectivas abarcan como el empirismo, el racionalismo o el escepticismo, ya que ofrecen diferentes respuestas a las preguntas que muchas veces nos hacemos. Como decir, ¿cómo sabemos lo que sabemos? No son simplemente teorías abstractas, sino que han influido directamente en el desarrollo de las ciencias, la educación y la forma en la que entendemos el mundo. Por su parte, los paradigmas también científicos son marcos conceptuales que organizan forma en la que los investigadores donde abordan los tipos de problemas. Estas definen que se considera un objeto de estudio legítimo, qué métodos se utilizan y cómo se interpretan los resultados. No todos los investigadores trabajan bajo el mismo paradigma, sino que algunos priorizan la objetividad y la medición del positivismo. Otros combinan datos y contexto post-positivismo, que mientras que algunos buscan transformación social, que ahí trabaja lo crítico, también la comprensión de significados constructistas. También tenemos los enfoques de investigación, que esto quiere decir que son rutas que nos indican cómo recopilar y analizar la información. El enfoque cuantitativo, que trabaja con datos numéricos, y el mixto, que combina ambos para lograr una visión integral del fenómeno estudiado. Estos enfoques, junto a otros tipos de investigación como lo es lo- la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa, todo esto permite estructurar proyectos coherentes y alineados con todos los objetivos. En esta presentación caracterizaremos todo y veremos muchos ejemplos prácticos de cómo se aplica la investigación real para comprender que la información no es solo un proceso técnico, sino que también es una construcción basada en ideas, creencias, elecciones conscientes que determinan cómo interpretamos también la realidad. Y vamos a centrarnos un poquito ya en los contextos, que ahora les voy a hablar acerca de las perspectivas filosóficas, que esto nos deja un concepto de que se dice que es un conjunto de ideas y teorías que comprenden los principios básicos sobre el aspecto del conocimiento, el mundo o las personas, como lo dice National Geographic del 2023. También abarca ciertas características, en la cual podemos decir que agrupa pensamientos similares sobre un tema que surge en un contexto histórico y cultural a lo determinado. También podemos decir que tiene representaciones destacando filósofos que lo definen o que lo desarrollan. Entre uno de esos filósofos, pues tenemos a Aristóteles, a John Locke, a David Hume, entre otros. También una de las características es que éstas pueden influir en la educación, la ciencia, la política o la religión. Ahora vamos a basarnos un poquito en el contexto de las corrientes filosóficas, que tenemos el empirismo, el racionalismo, el dogmatismo, el escepticismo, el objetivismo y el subjetivismo. Uno de los representantes del empirismo tenemos a John Locke y David Hume, que esto nos dice que todo conocimiento es en base a la experiencia a través de los sentidos. Esta es la fuente principal del conocimiento. No se aceptan ideas inactas, sino que el conocimiento se construye a partir de la observación y la experimentación. Un ejemplo del empirismo es que cuando lo podemos hacer desde vivencia propia, a partir de nuestros sentidos, nuestras experiencias y de cómo uno nos basa la experiencia. En esa tenemos
cuando cocinamos y vemos alguna receta, pero no la aplicamos igual, sino que probamos distintos ingredientes y métodos de cocción, ajustando las cantidades para obtener el sabor perfecto. Todo su conocimiento no vino solo de la receta, sino que proviene de la experiencia directa al cocinar y al probar. Ahí estamos usando nuestro sentido y nuestra intuición, por decirlo así. No nos estamos guiando solo de la receta, sino en base a nuestra experiencia. Esto nos deja el empirismo. Ahí está una de las frases célebres de John Locke que decía que todo conocimiento no viene primero de lo intelectual, sino que no hay conocimiento intelectual que no haya sido antes de los sentidos. Eso nos envasa el empirismo. Ahora vamos con la corriente filosófica del racionalismo. Uno de sus representantes es René Descartes. Esta define que la razón y el pensamiento son la base del conocimiento. Y un ejemplo del racionalismo es cuando un programador está diseñando un algoritmo para optimizar rutas de transporte urbano, no prueba al azar diferentes combinaciones, sino que utiliza principios de la lógica, matemática y teorías de grafos para crear un modelo más eficiente. Ahí viene la frase de René Descartes, primero pienso, luego existo. A eso en base al racionalismo. También otra corriente filosófica es el dogmatismo, uno de los representantes Pirámides y Platón. Esta es una presunción filosófica en la que se puede resolver el problema de las posibilidades del conocimiento de la realidad, afirmando, utilizando la razón, el sujeto, la conciencia, el cognoscente, realmente aprende al objeto, que el conocimiento de los fenómenos, ya que no es un problema, que el contacto entre el sujeto consciente y el objeto por conocer es posible y real. Un ejemplo claro que tenemos del dogmatismo es en el ámbito educativo. Adro- Adoctrinarnos a nuestros niños con las verdades relativas a las tradiciones, las creencias y costumbres de nuestra cultura, los derechos y obligaciones, es como cuidarnos, debemos aceptar y promover, ya que están dados puestos que no solo hay que introducirlos en el alma de nuestros pupilos. Luego entonces es posible conocer nuestros derechos y obligaciones porque forman parte del derecho positivo y están en el orden constitucional y legal. Estas constituyen las reglas que promovemos a los docentes mediante la transformación cívica y ética de nuestros alumnos. Se trata de un orden establecido por la razón, el origen del conocimiento que se promueve adoctrinarnos a nuestros alumnos, posibilidades del conocimiento, tratando de evitar el desorden del empirismo para mantener el estatus del dogmatismo, orden o desorden, inquietud o movimiento. De ahí el aspecto filosófico de estos supuestos. Otro ejemplo tenemos en una comunidad, cuando, cuando rechazan la vacunación, porque cree firmemente en su dogma religioso que prohíbe cualquier intervención médica sin importar las pruebas científicas que demuestren los beneficios. Quiere decir que esto solo se basa en su dogma. Aquí influye mucho lo religioso, que no acepta la opinión de otras personas porque creen firmemente en ese dogma suyo que los hace. Entonces, en esto se basa la corriente filosófica del dogmatismo. Ahora vamos con el escepticismo. Uno de sus representantes es Manuel Pérez Otero, que esta corriente epistemológica que cuestiona la certeza del conocimiento, analizando argumentos como el cerebro, en una cubeta y la dialéctica entre el escepticismo y lo antisepticismo. Un ejemplo de esta es cuando estamos haciendo una actividad y de repente nos llama un número extraño que ganó un premio multimillonario. No se emociona de inmediato porque investiga primero la procedencia de ese mensaje o de esa llamada, busca en internet si se trata de una estafa o solo es una noticia por la azar y no encuentra pruebas confiables. Entonces, ese es el escepticismo, que no cree en nada mm, antes de algún argumento, o sea, que no cree en nada. En esto se basa esta corriente filosófica. Ahora vamos con la corriente filosófica del objetivismo, por uno de sus representantes, Donna Haraway, que dice que la doctrina que busca una objetividad rigurosa, aunque no neutral, reconociendo la influencia de las perspectivas de la
del investigador, este es el conocimiento situado. Un ejemplo del objetivismo es cuando un juez analiza un caso basándose únicamente en las pruebas presentadas, testimonio y las leyes vigentes, sin dejarse influir por su empatía o la antipatía hacia las personas involucradas. Este es la corriente del objetivismo. Ahora vamos con el subjetivismo. Uno de los representantes es Emmanuel Kant, que esto dice que la postura que considera que los valores son creados por el sujeto dependiendo de su percepción, deseo o contexto social, esto se basa en la visión axiológica kantiana. Un ejemplo de, de lo subjetivismo es que no hay otra verdad más cierta, más independiente ni que necesite menos prueba. No hay verdad más cierta, más independiente, ni que necesite menos pruebas de la que todo lo que pueda ser conocido. Es decir, que el universo entero no es un objeto más que un sujeto, percepción del que percibe. En una palabra de presentación, cada ser humano se presenta a un mundo diferente, dependiendo de sus sentidos, de su evaluación material y espiritual, el tiempo y el lugar en el que viven, de las culturas que se recrean, sus emociones, sus sentimientos, prejuicios, ambiciones, miedo, mitos, tradiciones, costumbres, creencias, sociedad en la que viven. Que el subjetivismo se basa en que cada persona es diferente y que todo lo que piense es válido, así a otras personas no les guste o a otras personas les guste, entonces todo se vale, por decirlo así. En esto se basa la corriente filosófica. Un ejemplo, cuando dos personas ven una película de amor, por decir, a algunos le causa emoción, sentimientos, incluso ganas de llorar, pero mientras que a otra persona le aburrió, no le gustó y le dio igual la película, o sea que todo conocimiento en esta corriente filosófica se vale. A continuación vamos a ver qué es un paradigma. Esta es un conjunto de suposiciones en el marco filosófico para el estudio organizado de este mundo. Esta perspectiva ubica al paradigma como una estructura índole conceptual fundamental en creencia y sustentos teóricos y metodológicos que orienta a una determinada comunidad científica dentro de su cosmovisión sobre el mundo, lo cual afianza los valores y saberes que comparten como colectivo. Esto lo dice Miranda Beltrán y Ortiz Beltrán del 2020. Una de las características del paradigma es que define el objeto de estudio y los problemas que se consideran legítimos investigar. Estos también establecen los métodos y técnicas y procedimientos válidos para la investigación. Esto proporciona un lenguaje común y un sistema de conceptos compartidos por la comunidad científica. También determina los criterios para validar y aceptar resultados, también orienta la forma que interpreta y comprende los fenómenos estudiados. También una de las características es que sirve como guía para la práctica profesional y académica. Ahora vamos a entrar un poquito en contexto, qué es un paradigma investigativo. Un paradigma investigativo es una concepción del objeto de estudio, es una ciencia de los problemas para estudiar de la naturaleza de sus métodos y la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada, según González del 2005. Y entre los paradigmas tenemos los paradigmas positivistas, los postpositivistas, lo crítico y lo constructivo. El concepto del paradigma positivista. Este paradigma se ubica dentro de la teoría positivista, la que plantea la posibilidad de llegar a verdades absolutas en medida en que se observan los problemas y establece una distancia significativa entre el investigador y el objeto de estudio. Vamos a conocer cuál es el rol del investigador de esta teoría positivista. Esta dice que desde el punto de vista epistemológico, este paradigma brinda una distinción entre quien investiga como sujeto neutral y la realidad abordada que asume como ajena a las influencias del sujeto científico neutral observador extremo. Un ejemplo, podemos decir que podemos medir el rendimiento académico de un estudiante mediante las pruebas estandarizadas. El postpositivista, pues que reconoce que toda observación está influida por teorías previas, pero busca aproximarse a la verdad objetiva.
El rol del investigador de la positivista es que es crítico, reflectivo, pero aún busca objetividad. Un ejemplo práctico es el estudio educativo que mide los resultados del aprendizaje a través de pruebas, entrevistas a los estudiantes. Y el crítico, pues podemos decir que el paradigma crítico sienta su base en la teoría crítica del conocimiento que proporciona la reflexión y la humanización que proporciona y la reflexión de lo social como la respuesta a las hegemonías y las formas del dominio, que hace que la conciencia y el medio para lograr frente a la justicia social y el alcance del bien común. El rol del investigador crítico es que participa comprometido socialmente. Y un ejemplo práctico es sobre la investigación sobre condiciones laborales de trabajadores migrantes para proponer así reformas legales. Y en lo constructivista, pues tenemos que el conocimiento se construye a través de la experiencia y la interacción social. El rol investigativo del constructivista es el co-constructor, que esta dice que el conocimiento acerta junto con con los participantes. Y un rol práctico, un ejemplo práctico, perdón, son las entrevistas a los docentes para explorar cómo conciben las enseñanzas exclusivas de su contexto escolar. También entre unos métodos de investigación tenemos los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. En la investigación existen diferentes enfoques para recolectar y analizar los datos. En esta tenemos los cuantitativos, los cualitativos y los mixtos. Estos son enfoques ampliamente utilizados que ofrecen diferentes perspectivas y herramientas para abordar preguntas de investigación. Esto lo dice Medina Romeo y algunos más autores del 2023, entrando un poquito en contexto de lo que sería la investigación cuantitativa. Esto utiliza datos numéricos y procedimientos estadísticos para medir y analizar fenómenos de forma objetiva. El cualitativo estudia fenómenos desde una perspectiva como entrevistas, observaciones o análisis de texto. Esto busca interpretar significados y experiencia. En lo mixto, pues podemos decir que estos son combinados, que se utilizan las técnicas cualitativas y las cuantitativas, y para así obtener una visión más completa del fenómeno estudiado, integrando los datos numéricos y las descripciones detalladas. Y uno de los ejemplos, podemos decir en lo cualitativo, que realizar entrevistas a 15 personas para reconocer sus sentimientos y experiencias relacionadas con el consumo de café. En lo cuantitativo, este encuentra a 1000 personas para saber el porcentaje que consume café diariamente. Entonces, incorporando ese cuantitativo y el cualitativo, esto vendría a ser ya lo mixto, ya que aplica una encuesta a más de 500 personas sobre el consumo del café, que eso ya vendría a ser, como lo dije, cuantitativo, y para completar con entrevista de profundidad en un grupo reducido. En el enfoque cuantitativo, podemos decir que se basa en la recolección de un análisis de datos numéricos, como lo acabamos de mencionar. En esta se utiliza para medir, cuantificar variables, estableciendo así relaciones y realizar generalizaciones estadísticas. Una de las características claves del método cuantitativo es que incluye en la objetividad y la replicabilidad. Esta se basa en que los datos cuantitativos se obtienen a través de las mediciones estandarizadas y observaciones objetivas, lo que permite que los resultados sean replicables y comparables. Un ejemplo práctico es al registrar un accidente de tránsito en un año. Lo cualitativo se centra en la comprensión, en la profundidad de los fenómenos complejos y subjetivos. Esta se basa en la correlación y análisis de datos no numéricos, como entrevistas, observaciones y análisis de datos. Las características claves del método cualitativo incluyen la exploración y la comprensión de los significados. El método cualitativo se enfoca en comprender los significados, las perspectivas y las experiencias de los participantes y en explorar las diversidades y la complejidad de los fenómenos estudiados.
También muestra pequeña selectividad del método cuantitativo, lo cual utiliza muestras pequeñas y selectivas con el objetivo de obtener la comprensión profunda y detallada de los participantes y los contextos en el estudio. También tenemos el análisis interpretativo, que esto se basa en los datos que se analizan de manera interpretativa, utilizando así técnicas como la codificación, la categorización y el análisis temático para identificar patrones emergentes y construir una narrativa coherente. También tenemos lo que sería el enfoque inductivo. Esta, en el método cualitativo, tiende a seguir un enfoque inductivo, donde todos los datos son recopilados, que se utilizan para generar teoría y conceptos a partir de la exploración y el análisis de datos. También tenemos el enfoque mixto, que esta combina elementos de los métodos cualitativos y cuantitativos. Este enfoque mixto busca aprovechar la fortaleza de ambos métodos para obtener una comprensión más completa y enriquecedora de los fenómenos estudiados. Una de las características clave del método mixto incluye la integración de datos, la triangulización y la complejidad. La caracterización de datos, estas se integran para obtener la visión holística del fenómeno del estudio. La triangulización, esta se basa en un principio de un método mixto, que implica comparar y contrastar los elementos obtenidos de diferentes fuentes y métodos para validar y enriquecer la comprensión de los fenómenos. Tenemos también la complementariedad. Esta complementariedad es el método mixto que busca comprender los hallazgos y las perspectivas de los enfoques cualitativo y cuantitativo, buscando una conveniencia de los resultados de una comprensión más completa y contextualizada de los fenómenos. También tenemos el diseño de investigación mixta. El método mixto requiere un diseño de investigación adecuado, que puede ser secuencial, concurrente o transformacional, dependiendo de la pregunta del investigador y de los objetos de estudio. Un ejemplo, podemos decir que cuando contar los visitantes del museo y ahí se recogen algunos tipos de testimonio. Esto vendría a ser el enfoque mixto. Podemos decir que la investigación se beneficia de la utilización de los diferentes enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Estas son herramientas valiosas para abordar preguntas de investigación desde diferentes perspectivas. Cada método tiene sus propias características y fortalezas, y la elección del método adecuado dependiendo de la naturaleza de la pregunta de la investigación, los objetivos del estudio y el contexto en el que realiza la investigación, la integración de los enfoques mixtos, ya que ésta puede enriquecer y fortalecer los resultados, proporcionando, una comprensión completa y profunda de los fenómenos estudiados. Ahora vamos a ver qué es un tipo de investigación científica. Esto nos ayuda a comprender y a seleccionar el nivel de estudio adecuado, ya que es crucial para garantizar la validez y la pertenencia de los resultados. Los estudios exploratorios, descriptivos, correlacional y explicativos son características esenciales que orientan el enfoque metodológico según los objetivos planteados, como lo dice Samaniego del 2024. Hay ciertos tipos de investigación, que tenemos la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. La exploratoria es donde uno se pregunta qué está pasando, la descriptiva cómo es y la correlacional qué está relacionada con y la explicativa es por qué sucede. Explicativa, como lo dice el nombre. En la explicatoria podemos decir que son estudios que se llevan a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o problema de investigación nuevo o poco estudiado. Sobre el tema se obtienen muchas dudas que no se han abordado antes. En la descriptiva consiste en caracterizar de un hecho, fenómeno, individuo o grupo
con el fin de establecer estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que se refiere. En la correlacional, pues esta tiene como finalidad conocer las relaciones o el grado de la aceptación que existe entre dos o más conceptos. En esta se encuentran las categorías o las variables en cierto contexto particular. Las investigaciones correlacionales proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan comprensión del problema y resultan más incluyentes. En explicativa, pues podemos decir que los estudios explicativos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole, ya sean naturales, sociales, psicológicos, de salud, etcétera. Pues con su nombre, como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar lo que ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta o por qué se relaciona con dos o más variables. Y pues en exploratoria pues tenemos que es aquella que se efectúa sobre un tema o un objeto desconocido, poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial del conocimiento. Una de las características de la exploratoria es que es el primer conocimiento científico, ya que permite formular hipótesis iniciales, se usa cuando hay poca información previa y también es flexible y abierta a muchos cambios. Un ejemplo práctico es cuando investigan las posibles aplicaciones de la realidad aumentada, influyendo así en la enseñanza de la medicina. Ese sería un tipo de investigación exploratoria, porque está explorando eso. También tenemos la descriptiva. Esta se dice que la investigación descriptiva responde a las preguntas de cómo son, dónde están, cuántos son, etcétera. Es decir, que nos dicen y se refieren a las características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad en un momento y tiempo histórico concreto y determinado. Una de las características es que este nivel es intermedio del conocimiento. Esto responde a preguntas de cómo es, dónde está. Quiere decir que no establece relaciones causales, que se basan para los estudios correlacionales. Un ejemplo práctico de la descriptiva es que también puede describir hábitos de consumo de frutas y de verduras en las familias urbanas. Ahí está haciendo un tipo de descripción. Y esto vendría a ser el tipo de investigación descriptiva. También tenemos la correlacional. Este es un tipo de estudio que tiene como finalidad conocer las relaciones o grados de asociación que existen entre dos o más conceptos, categorías, variables en un contexto en particular. Sus principales características es que este identifica asociaciones, no causas. También usa técnicas estadísticas para medir correlaciones. También plantea hipótesis correlacionales, que también nos dice que no importa el orden de las variables. Un ejemplo práctico cuando analizan la relación entre el uso de los videojuegos y el nivel de concentración en un estudiante. Este vendría a ser el tipo de investigación correlacional. También tenemos la explicativa, como lo mencionamos antes, que también se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de las relaciones causa-efecto, que una de las características de este que es un nivel más profundo del conocimiento, donde ya establece las relaciones causa-efecto, que esto ya sí requiere un rigor científico y una comprobación de hipótesis. Y un ejemplo práctico es cuando determinan si el estrés es causa de una disminución productiva de los empleados. Ahí estamos haciendo una investigación explicativa, porque ya lo está explicando, como se dice su nombre. Y bueno, pues a lo largo de esta presentación, ya para culminar, hemos comprendido que la información no solo es un proceso aislado de las correlaciones de datos, sino que es una actividad profundamente influenciada, por las ideas, creencias, marcos conceptuales en que adoptamos como investigadores. En primer lugar, los paradigmas filosóficos sabemos que constituyen el punto de partida del pensamiento científico, que corrientes como el empirismo, el racionalismo o el escepticismo nos muestran que existen diferentes formas de concebir el origen y la validez del conocimiento. Estas visiones, aunque nacieron en contextos históricos, estamos hablando de tiempo atrás, es, siguen influenciando de manera en que hoy seleccionamos y justificamos nuestra metodología. Podemos decir que en segundo lugar, los paradigmas científicos nos proporcionan el marco desde el cual se estructura la investigación. No es lo mismo estudiar un fenómeno desde una postura positivista que busca objetividad y medición, sino que desde un enfoque constructivista centrado en comprender los significados subjetivos. También tenemos el paradigma elegido que determina
qué estudia, cómo se estudia y cómo se interpretan los resultados. También tenemos los enfoques y los tipos de investigación, que esto nos ofrecen las herramientas operativas que pasar de la teoría a la práctica. El enfoque cuantitativo, ya que nos brinda precisión y datos comparables. El cualitativo, que nos dice que ofrece profundidad y comprensión de las realidades complejas, y también enfocándonos en lo mixto, que nos permite integrar ambas perspectivas para lograr así una visión más completa. Asimismo, los distintos tipos de investigación, como lo es la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa, que nos ayuda a tener un orden, los objetivos y las estructuras del estudio, para así garantizar que los resultados son relevantes y aplicables. Todo esto nos lleva a una construcción esencial, por decirlo así. La calidad de una investigación depende de una gran medida de la coherencia entre los paradigmas filosóficos que adoptamos, como lo es el paradigma científico, en lo que situamos, en el enfoque que aplicamos. Un buen investigador, por decirlo así, no solo domina técnicas y herramientas, sino que es consciente del marco conceptual desde el cual trabaja y lo elige de manera deliberada para así responder a sus preguntas de investigación. En un mundo donde los problemas cada vez son más complejos y la integración de diferentes perspectivas, por decirlo así, no es una opción, sino una necesidad. Así que la investigación se convierte no solo en un medio de producir el conocimiento, sino que es un cambio para comprender mejor nuestra realidad, para tomar decisiones fundamentales y contribuir a la transformación positiva de la sociedad. En resumen de todo esto, pues podemos decir que en él aprendemos y conocemos a utilizar estos tipos de paradigmas y enfoques que nos convierte en personas más críticas, organizadas y estratégicos, donde también adquirimos la capacidad de producir conocimiento propio, fundamentado y útil para la sociedad, como lo acabamos de mencionar. Y bueno, esto ha sido mi exposición. Muchas gracias.